Ok, listo. Entonces, vamos a continuar. Nos habíamos quedado aquí. Estábamos viendo un poquito los tipos de perfiles de flujo que tenemos. Y dentro de los tipos de perfiles de flujo que tenemos, habíamos hablado de primero cómo denominar a estos perfiles de flujo. Esa es la ecuacióncita aquí en la pizarra. Esa es la ecuacióncita de Bres. Esta. Donde lo que tienes, hemos dicho dos, hemos llamado al numerador, bueno, toda la parte que arriba, que es la diferencia de las pendientes, y al denominador, el 1 menos fruta elevado al cuadrado. Dependiendo de la relación que va a haber entre el signo del numerador y el denominador, al final nos va a quedar el signo que vamos a tener del cambio de la altura respecto a la posición. Si este signo es positivo, el signo del cambio de la altura respecto a la posición, quiere decir que el perfil del agua, a medida que avance en posición, va a ir ganando altura. Lo que hemos visto aquí en esta curva S1, que para un paso inicial tiene esta altura. Para un siguiente paso, la altura aumenta. Para un siguiente paso, la altura aumenta y así progresivamente la altura va aumentando. Lo mismo en la curva S3, que son las curvas supercríticas, las del primer tramo. La alturita esta va a ir aumentando a medida que vamos avanzando en la posición en S. Si por el contrario el cambio de la altura respecto a la posición nos da negativo, o sea que decir o el numerador o el denominador es negativo, uno negativo y el otro positivo, si nos da el cambio negativo, quiere decir que la altura va a ir bajando en función a la posición. Eso es, por ejemplo, la S2, que tiene una altura de partida, que es la crítica, si no tengo otra condición. Y a medida que voy avanzando en S, cada vez se hace menor. Entonces ese cambio de la altura respecto a la posición va a ser negativo. Entonces de esto habíamos ido al libro acá. Habíamos ido aquí a la tabla que está en el libro de Berlamont, donde vemos que aquí ya podemos darle nombre a todos los posibles perfiles que existen en el cálculo, ¿no? Tengo entonces los perfiles que hemos dicho que llevan una letra y un número para poder identificarlos. La letra viene en función de la pendiente. Si es una pendiente suave, mild, va a ser una M. Si es la pendiente crítica, o sea que es igual a la pendiente de canal a la pendiente crítica, va a ser C. Si es una pendiente fuerte, steep, va a ser S. Y también tenemos los otros dos casos, que son las pendientes adversas o las pendientes horizontales, que van a dar el nombre de A o de H. Dependiendo dónde, en cuál de las tres zonas queda el perfil de flujo, va a llevar el número, ¿no? Si queda en la zona 1, que es la parte de arriba, va a llevar el número 1, un M1. Si queda en la parte intermedia, entre las dos alturas, sea normal crítica o crítica normal, va a llevar el 2. Y si es en la primera, que es del lecho a la primera altura, sea la crítica o la normal, va a llevar el 3. Entonces vamos a tener M1, M2, M3, C1, C2, C3, S1, S2, S3, como los perfiles posibles de flujo que vamos a tener. En cada uno de estos perfiles, quiere decir que la altura H que estamos calculando va a quedar entre o por encima de las respectivas alturas normal y altura crítica, ¿no? Por ejemplo, en este caso acá de la figurita que habíamos dibujado, yo tengo un canal con una pendiente fuerte S. A este canal con la pendiente fuerte S, calculo su altura crítica. La altura crítica resulta que está por encima de la normal, acá, la crítica, acá abajo está la normal. Y las tres zonas que se me arman es la zona 1, que está encima de la crítica, entre la crítica y la normal, la zona 2, esta, y debajo de la normal, la zona 3.
Como la altura crítica está por encima de la normal, sabemos que es una pendiente fuerte. Entonces va a llevar el nombre de S. Y a cada una de las curvas que se va a dar, las que se van a dar en la zona 1, vamos a llamar S1, las que se van a dar en la zona S2 y las que se van a dar en la zona 3, S3. Lo mismo para los perfiles M y con los perfiles C. La única diferencia es que en los perfiles C, la crítica y la normal están en la misma y la curva que va sobre la altura crítica y normal, a esa le vamos a llamar C2. Es la única diferencia, que lo vamos a ver ahorita también en el libro. Entonces, con esta tablita sé exactamente qué perfil es, sé qué nombre tiene ese perfil. Y también sé si es una curva, que es una curva de remanso, o si es una curva frontal. Hemos dicho que las curvas de remanso son las curvas que el nivel va subiendo a medida que van avanzando en S. Y la frontal es la curva que el nivel va bajando a medida que vamos avanzando en S. Es lo que habíamos hablado hoy día al inicio de la clase, es esto, ¿no? Dependiendo de los signos, ¿no? Esta es una curva de remanso, la S1. ¿Por qué? Porque el nivel va subiendo, cada vez es más grande la profundidad. Esa también es una curva de remanso, la S3, porque igual va subiendo. Y una curva frontal es la S2, porque el nivel va bajando. Entonces, la tablita también ayuda a saber si es una curva de remanso, backwater, o si es una curva frontal, que es un down. Luego también nos avisa si es una curva supercrítica o subcrítica, o si es una curva crítica. Únicamente respecto de la altura crítica, ¿no? Si está la curva encima de la altura crítica, si está debajo de la curva. Por ejemplo, en este caso, aquí tengo la altura crítica, la S1 está por encima de la crítica, es una curva subcrítica. La S2 y la S3 están por debajo de la altura crítica y son curvas supercríticas, la S2 y la S3. Entonces tengo la subcrítica y las supercríticas. Esa información también nos da la tabla. Entonces, con esta tablita ya puedo tranquilamente ver las características de cada uno de los perfiles de flujo. Aquí hay algo, una cosa importante, que es, estamos viendo una diferencial, ¿no? Que es el cambio de la altura respecto a la posición. Y en las diferentes zonas, cuando esto tiende a algo, por ejemplo, si este cambio está tendiendo a 0, quiere decir que la altura se está aproximando a la altura normal, entonces se va a tender a ser asintótica. ¿Por qué? Porque el cambio quiere decir que es 0, no hay un cambio brusco, entonces el cambio más bien va a tender a ser 0, entonces la curva se va a poner asintótica. Y si el cambio más bien tiende al infinito, entonces se va a poner perpendicular o va a llegar en un ángulo recto porque el cambio es infinito. Esta parte es sumamente importante, tal vez, a ver si hacemos... A ver, vamos a la pizarra. Estamos hablando de esto. Este cambio. ¿Qué pasa si las pendientes se están igualando? Las pendientes se van a ir igualando cuando más me aproximo a la altura normal. El SO con el SF se van a ir igualando cuando más me aproximo a la altura normal. Entonces quiere decir que aquí arriba el numerador va a ser 0. Si el numerador va a ser 0, cualquier cosa, o sea, 0 dividido entre cualquier cosa va a ser a 0. Entonces este cambio va a tender a 0 cuando me aproximo a la normal. Entonces si me aproximo a la normal, por ejemplo la S2, se está aproximando a la normal, y a medida que se aproxima a la normal, el cambio va a ser cada vez más cercano a 0. Y si el cambio es más cercano a 0, entonces se va a poner asintótica a la altura normal. En cambio, ¿qué pasa si el fruit va a tender, cuando me estoy aproximando a la altura crítica, el fruit va a tender a 1? 1 menos 1 sería 0. Cualquier cosa dividido entre 0 es infinito.
Entonces, el cambio de la altura respecto a la posición va a tender al infinito cuando me estoy aproximando a la crítica. Y si este cambio tiende al infinito, entonces quiere decir, por ejemplo, la S1 se está aproximando a la crítica, aquí está la crítica. Entonces, mientras más se está aproximando a la crítica, la curva va a tender a ser mucho más perpendicular a la crítica. O sea, va a llegar a la crítica a un ángulo de 90 grados prácticamente. Así. Entonces, esos son los dos tipos de aproximación. Cada que me aproximo a la crítica, voy a llegar a una... Y cuando me estoy aproximando a la normal, más bien voy a terminar siendo asintótico a la normal. Eso es debido a la ecuación esta de dinámica de los fluidos, nuestra ecuación dinámica, ecuación de Bresser. ¿Se entiende esto? Esta aproximación. Esto es importante entender, porque también luego cuando aprendamos a hacer el cálculo mismo de los perfiles de flujo, nos vamos a dar cuenta que si yo tomo en mi aproximación una altura muy cercana de partida, digamos, a la altura crítica o muy cercana a la altura normal de partida, digamos, dentro de mi cálculo, de mi método numérico, quiere decir que estoy tendiendo este cambio muy al cero o estoy tendiendo este cálculo muy al infinito. Y eso puede generar cierta inestabilidad en el método numérico. Entonces eso es debido a esto, ¿no? A la forma que tiene la ecuación de Bresser. Entonces eso es lo que nos está avisando aquí, Belamont. Aquí lo que nos está avisando es eso, que cuando este cambio tiende a cero, entonces que va a ser asintótica. Y cuando este cambio tiende al infinito, el cambio de la posición respecto el cambio de la altura respecto a la posición tiende al infinito, estamos hablando que va a terminar en un ángulo recto. Y eso ya se empieza a ver aquí en los perfiles. Entonces aquí empiezo a ver todos los perfiles. Estos son los perfiles AS. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pendientes adversas. El flujo está yendo de izquierda a derecha en todos los casos. En todos los casos el flujo va de izquierda a derecha. Entonces la pendiente, si se dan cuenta, está adversa porque está de subida. Cuando esa pendiente debería ser de bajada, ¿no? Si el flujo está yendo de izquierda a derecha. Entonces a este tipo de pendientes que están en contra, la pendiente está en contra del sentido del flujo, le llamamos pendientes adversas. En el caso de pendiente adversa no existe la altura normal. ¿Por qué? Porque es la raíz, ¿no? Entonces la raíz de un número negativo no existe, es imaginaria. Entonces como no existe, no puedo dibujar aquí la altura normal. Solamente dibujo la altura crítica. Y solamente se me van a formar dos aquí, que sería la A2, que quiere decir que tiene una condición aquí y va a terminar en la crítica en 90 grados. Y la A3, que va a salir de una condición aguas arriba y va a terminar en la crítica también en 90 grados. Las H son las horizontales, lo mismo, la raíz de 0 es 0, entonces por eso no existe la altura normal, porque la pendiente es 0. Solo existe la crítica, entonces aquí voy a dibujar la altura crítica en los tres casos. Y las curvas que voy a tener van a ser la H2 y la H3. La H3 es una supercrítica, necesita una condición de borde aguas arriba y va a terminar en la crítica. La H2 es una subcrítica que va a partir de la crítica aquí y va a salir hacia aguas arriba, ¿no? Y estos son los perfiles más utilizados, son los M's, más comunes, digamos, porque sí porque sí tiene una pendiente el canal. Y aquí se va a dar el M1, donde va a tender a la altura normal está por encima de la crítica. La M1, que es una curva que tiene una condición de borde aguas abajo de una altura, va a tender hacia la altura normal. Como se está aproximando a la normal, se va a volver asintótica. Ven aquí, se vuelve asintótica, se vuelve casi paralela a esa altura normal. Luego tenemos la M2, que al aproximarse a la altura crítica tiene que llegar en 90 grados, como está aquí. Y luego la M3, que parte de una condición de borde aguas arriba, inferior a la altura crítica, y va a tender a acercarse a la altura crítica y terminar cerca de la altura crítica igual en 90 grados. Entonces, por eso es que el angulito va cambiando, ¿no? Cuando me aproximo a la normal, asintótica, cuando me aproximo a la crítica,
perpendicular. Las curvas C, la C1, que es una subcrítica, condición de borde hacia abajo. La C2, que va por encima de la crítica normal, y la C3, que es la por debajo. Esas son las críticas, ¿no? Cuando la altura crítica y normal son la misma. Y finalmente las curvas S, que son pendientes fuertes. Tengo aquí la S1 con una condición de borde hacia abajo. Y esta condición de borde hacia abajo lo que hace me genera la curva. Y esta curva choca perpendicularmente con la altura crítica. Luego este S2 que va entre la crítica y la normal. Y la S3 que va y se pone asintótica a la normal. Entonces esos serían todos los posibles perfiles. Aquí vamos a verlos un poquito más detenidamente. Estos son los adversos, lo que acabamos de ver ahora. Tengo los dos, el A2 y el A3. Los dos al aproximarse a la crítica van a llegar en 90 grados, como está aquí. Las M's, lo mismo, el M1 se pone asintótica a la normal, el M2 parte de una asintótica a la normal y al aproximarse a la crítica igual en 90 grados. La M3 tiene que partir de una condición de borde hacia arriba. No puede partir, bueno, esto parece bueno aclarar. Aquí aparentemente se ve como si la curva estuviera partiendo del lecho, ¿no? Eso no existe, no puede partir del lecho, ¿no? Entonces siempre tiene que partir de una alturita respecto al lecho, que usualmente esa alturita te la va a dar una compuerta. Si yo tengo aquí una compuerta, tengo aquí una compuertita, la altura de esa compuerta me va a dar mi condición aguas arriba de mi M3. No es pegada al lecho, eso sí que no. Eso es una forma de dibujar nomás eso aquí, para que sea esquemático. Entonces parte de esa condición de la compuerta y va a intentar aproximarse a la altura crítica. Y al aproximarse a la altura crítica va a chocar con ella en 90 grados, que es acá. Esas también son pendientes M. Igual, lo mismo, tenemos la M1, tenemos aquí la M2, la M3. En el cálculo existe un puntito aquí que se llaman los puntitos de inflexión. Y luego vamos a ver un poquito esto cuando llegamos al cálculo numérico, ¿no? La pendiente crítica igual, la C1, la C3, la C2. Las pendientes fuertes, las steep. Tengo aquí la S1, que choca en 90 grados a la altura crítica. La S2, que sale de la crítica en 90 grados y se pone asintótica a la normal. La S3, que sale de una condición de borde aguas arriba. Y va a intentar llegar a la normal, pero se va a poner asintótica a la normal. Estas se llaman very steep, que serían pendientes bastante empinadas. Lo mismo, pero al final el comportamiento es exactamente el mismo que aquí, que solamente cambia un poquito en la forma del cálculo numérico, va a tener algunas variaciones, pero luego cuando veamos la metodología del el método numérico que se va a aplicar, vamos a ver eso un poquito más. Pero aquí tenemos aquí la S1 igual, la S2 y su S3. La S1 tendiendo a la crítica para llegar en 90 grados a la crítica. La S2 saliendo de la crítica en 90 grados y poniéndose asintótica a la normal. Y la S3 saliendo de una condición de borde aguas arriba, que puede ser una compuerta o puede ser una condición de borde que viene de un canal previo, pero es una condición de borde definida y va a intentar llegar a la normal y se va a poner asintótica a la normal. Ahora vamos a ver un poquito la condición de borde. ¿Cuáles son las condiciones de borde aguas arriba y aguas abajo? Como es aquí, upstream and downstream boundary conditions. Son las condiciones de frontera o de borde de aguas arriba y aguas abajo. Entonces esta parte que está aquí un poquito subrayadito en amarillo son cosas muy importantes que deben aprendérselas prácticamente de memoria, porque son las condiciones de borde con las que te van a permitir darte cuenta de qué tipo de condición de borde debes aplicar, en qué caso. La primera me dice, los perfiles supercríticos, o sea, todos los que están por debajo de la altura crítica, como ser el A3, el H3, el M3, el S2, el S3 y el S3,
son controlados por su condición de borde aguas arriba. Todos estos perfiles, todos los perfiles supercríticos, la condición de borde que los controla es aguas arriba. Por eso les decía, por ejemplo, el S3, que es una supercrítica, su condición de bordes tiene que ser aguas arriba aquí. Por eso les decía, tiene que ser una compuerta. La compuerta me fija mi condición de borde y de a partir de la condición de borde salgo. Los perfiles de flujo que están por encima de la altura crítica, que serían todos los perfiles subcríticos, aquí el S1, el M1, el M2, como los más conocidos, son controlados por su condición de borde aguas abajo, downstream boundary condition. Controlados por su condición de borde aguas abajo. Son estas, ¿no? La S1 es una subcrítica, la crítica está por encima, le controla la altura del embalse que tiene aguas abajo. Partes de esta condición de borde para calcular el perfil. De aguas abajo hacia aguas arriba es el cálculo. Lo mismo estas las M's. Aquí está, la M1, lo mismo. Tienes una condición de borde aguas abajo. Tu condición de borde aguas abajo, que es un reservorio, es el que va a ser tu condición que va a iniciar el cálculo hacia aguas arriba. Y la M2 también. La M2 también es una curva subcrítica. ¿Por qué? Porque está encima de la altura crítica. Aquí está la crítica. Está encima de la altura crítica. Y esta también su condición de borde es aguas abajo. Entonces su condición de borde aguas abajo es la altura crítica. Entonces parte de la altura crítica e intenta alcanzar la normal. Entonces sus condiciones de borde de todas estas, de todas las curvas subcríticas, es la condición de borde aguas abajo. Y de las que son supercríticas, su condición de borde es aguas arriba. ¿Eso para qué te sirve? Conocer eso, porque es el punto de partida para tu cálculo numérico. Si no tienes un punto de partida para tu cálculo numérico, no vas a poder aplicar el método numérico. Para poder aplicar el método numérico necesitas un punto conocido, es tu punto de partida. Ese punto conocido, ese punto de partida, le vamos a llamar condición de borde. Entonces, si no tienes ese punto de partida, no puedes hacer el cálculo. Para obtener ese punto de partida, tienen que aprenderse esto. Una curva supercrítica es controlada por su condición de borde aguas arriba. Una curva subcrítica es controlada por su condición de borde aguas abajo. Esta parte es sumamente importante, por estar remarcada. Se tienen que aprender esto perfectamente. Luego aquí hay otro teorema que es sumamente importante también, quiero que se lo anoten, que es el teorema de Jaggers. Este teorema de Jagger nos dice que para el flujo en canales abiertos, la altura crítica va a ocurrir en la primera sección del canal para flujos supercríticos y en la última sección del canal para flujos subcríticos. Entonces, lo que nos está avisando el teorema de Jagger es en qué momentos la altura crítica se convierte en una condición de borde. La altura crítica se convierte en una condición de borde para flujos supercríticos en la primera sección, o sea, aguas arriba. Y para flujos subcríticos en la última sección. ¿Qué nos dice eso? Si volvemos aquí. Volvemos primero a las M's, ya. Esta es una curva, la M2, es una curva subcrítica. Y si es subcrítica, el teorema de Jagger nos dice que la altura crítica se presenta en la última sección. Entonces, aquí en la última sección se va a dar la altura crítica, es su condición de borde. Sería su condición de borde hacia abajo. Entonces, yo parto de aquí el cálculo y lo voy calculando hacia arriba. Si es una curva supercrítica, la S2, por ejemplo, es una curva supercrítica, porque está por debajo de la crítica, la condición de lo que me dice es que la altura crítica se va a producir en la primera sección, aguas arriba. Y a partir de aquí va a bajar el cálculo. ¿Para qué? ¿En qué condiciones te sirve el teorema de Jagger? El teorema de Jagger te sirve en condiciones en las que no tengas una condición de borde impuesta.
quiere decir que mi canal está fluyendo al natural. No tiene compuertas, no tiene reservorios, no tiene nada que sea no tiene vertederos, o sea, no tiene nada que sea una condición de borde impuesta, artificial. Cuando estás en ese caso, que no tienes una condición de borde impuesta, entonces se cumple el teorema de Jagger. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? ¿Cómo estamos? ¿Alguna consulta? Ya, sigamos. Entonces, esto lo que acabamos aquí, lo que les acabo de mostrar aquí en el libro de Techao, y está marcado, remarcado aquí. Eso es muy importante, porque esto es lo más importante para poder definirse su condición de borde para hacer el cálculo de los perfiles de flujo. Si no conozco mi condición de borde, nunca voy a poder hacer el cálculo de un perfil de flujo. Necesito siempre saber la condición de borde para poder hacer el cálculo de un perfil de flujo. De aquí un poquito me dice lo que acabo de decirles, ¿no? En qué casos tengo en el perfil S2, por ejemplo, como en el perfil S2, que son perfiles con pendiente fuerte. En esos casos, la altura crítica en el S2 es una supercrítica, entonces está en la primera sección. Empieza con la altura crítica. Entonces aquí un poquito está todo lo que acabo de decirles yo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poquito las condiciones de borde impuestas. Entonces las condiciones de borde impuestas, quiere decir que han sido impuestas porque le he puesto una compuerta, le he puesto un vertedero, le he puesto un reservorio, aguas abajo existe un reservorio, porque tengo un cambio de pendiente. Entonces, en esos casos se van a dar condiciones de borde que son impuestas, pero impuestas artificialmente. Por ejemplo, en la primera imagen aquí de la izquierda, este es un canal con pendiente fuerte, es un STIP. No tiene ninguna compuerta, no tiene nada aguas arriba. Entonces, aquí se cumple el teorema de Jagger. El teorema de Jagger dice que cuando no tengo ninguna condición de borde impuesta, como es este caso, la altura crítica se da en la primera sección del canal. Entonces, la altura crítica es mi condición de borde natural. Entonces, el cálculo va a partir de esta altura crítica y va a ir así, hacia abajo. La flechita, por si acaso, es el sentido del cálculo. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, siempre que veamos flechita, no significa el sentido del flujo, sino significa el sentido del cálculo. Entonces, parto aquí de la altura crítica y voy a ir calculando los siguientes puntitos en este sentido, en el sentido de la flechita. ¿Qué pasa si ya empiezo a tener condiciones de borde impuestas? Entonces, tengo una compuerta y esta compuertita yo la abro entre las dos alturas, entre la crítica y la normal. La crítica siempre es la punteadita, les he dicho, y la normal es la continua, ¿no? Entonces, esta es mi compuerta. Yo tengo que la apertura de la compuerta va a estar entre la crítica y la normal. Si no existiera condición de borde, entonces mi condición inicial sería la crítica. Pero como existe ya esta condición de borde, la altura de la compuerta se convierte inmediatamente en mi condición de borde. Entonces aquí la altura de la compuerta, que sería aquí en la mitad, se va a convertir en mi S2 y mi sentido de cálculo va a ser este y va a ir bajando hacia la normal, ¿no? Si mi compuerta la cierro un poquito más y ya está por debajo de la altura normal, de igual manera se va a convertir en mi condición de borde la altura de la compuerta. Voy a partir de acá y va a intentar llegar a la normal, se va a dar una S3 y va a ser así. Esta es una curva de remanso, porque las alturas cada vez son mayores. Es una curva frontal, porque las alturas cada vez son menores. Pero estas dos tienen condición de borde impuesta. En pendientes medias, ¿no? En pendientes suaves, que son las mild, voy a tener una compuerta
Y la compuerta me va a definir que mi condición de borde aguas arriba es la altura de la compuerta, que en este caso está por acá, debajo de la crítica. Entonces se va a convertir en mi primer punto de cálculo. Mi cálculo va a ir en este sentido y voy a intentar llegar a la crítica en 90 grados, ¿no? Pero esta se convierte en mi condición de borde, porque es una compuerta. En el caso de tener un cambio de pendiente, donde venía el flujo de una pendiente fuerte, de una pendiente steep, y luego cambia a una pendiente suave, a una mild. Entonces veníamos con una S2, ¿por qué? Porque en una pendiente fuerte, un steep, la altura crítica está por encima de la normal, como se pueden fijar acá. Pero cuando cambia la pendiente a una pendiente mild, si estamos hablando de la misma sección, si la geometría es la misma, la altura crítica no va a cambiar. La altura crítica sigue la misma. Pero como ha cambiado la pendiente, la altura normal cambia. Antes estaba aquí por debajo y luego de que ha cambiado la pendiente, ha bajado la pendiente, la altura normal se va por aquí arriba. Entonces en este tipo de cambios de pendiente, en este caso, estoy viniendo con una curva supercrítica que es la S2 y el último lugar, el último punto de cálculo de este S2 se convierte en el primer punto para la M3. Entonces se convierte en una condición de borde impuesta por el final de la curva S2. Y es casi como si fuera una compuerta imaginaria aquí, ¿no? Que me marca este punto como mi punto de inicio del cálculo de la pendiente de la curva M3. Esa es una condición de borde impuesta que me va a ayudar a calcular la M3. ¿Alguna consulta de aquí, de lo que estamos viendo, las condiciones de borde? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún tipo de curiosidad, algo respecto a las condiciones de borde? Doctor, la última parte, ¿será que podrá repetir, por favor? El de cambio de pendiente. Sí, sí, por favor. Perfecto. Tengo aquí un cambio de pendiente. Este tramo, el tramo de aproximación, era una pendiente fuerte, un steep. Y este segundo tramo, aguas abajo, es una pendiente suave, una mild. Cuando hago el cálculo de la altura crítica y normal, resulta que mi altura crítica está acá y mi altura normal está por debajo. Claro, porque es una pendiente fuerte. La altura crítica, si la geometría no cambia en todo el canal, va a ser siempre la misma, porque la altura crítica está únicamente en función a la geometría. Entonces, si no cambia la geometría de mi canal, la altura crítica va a ser la misma y por eso sigue siendo paralela al lecho, ¿eh? La crítica es la misma. La altura normal, por el contrario, cuando son pendientes fuertes, están por debajo de la crítica y está acá. Y si cambia una pendiente suave, la altura normal se va a ir encima de la crítica, acá. Entonces la altura normal va a cambiar de tramo a tramo. Entonces esta primera curva que tenía la de aproximación, que sería la S2, parte aquí de la crítica y va a intentar llegar a la normal. El último punto de cálculo de la S2 se convierte en el primero de la M3. Entonces esa se convierte en una condición de borde impuesta para calcular la curva supercrítica M3. Esta. Por si acaso, le estoy diciendo claramente, el último punto de cálculo de la S2 se convierte en el primero de la M3. Hay gente que al ver esto piensa que la altura normal se convierte en la condición de borde, la altura normal del primer tramo se convierte en la condición de borde del segundo tramo. Nada que ver. No, no, eso no ha nunca se ha visto en algunos exámenes, la gente se confunde con eso. No, es el último punto de cálculo de la S2 se convierte en la condición de borde de la M3, porque puede que esta S2 no llegue hasta la normal. Si mi canal hubiera sido más cortito, la S2 por ahí no hubiera llegado a acercarse mucho a la normal. Entonces, nuevamente, el último punto de cálculo de la S2 se convierte en mi primer punto de cálculo de la M3. Aquí hay una pregunta, dice, si tengo dos tramos con perfiles M, ¿cuáles son las condiciones de borde? A ver, vamos a dibujarnos esto. Vamos a dibujarnos.
Ya, me están diciendo que tengo dos pendientes M, ¿no? Entonces puede que sea una bastante... Las dos son suaves. La primera es suave y la segunda es aún más suave. Si pongo aquí las alturas críticas, supongamos que el canal es geométricamente el mismo, entonces no va a haber alteración en la altura crítica. Y la altura normal sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque en el primer tramo la altura normal va a estar encima de la crítica, sí, pero va a ser no muy, la distancia, la separación va a ser muy poca. Y en el segundo tramo la altura normal va a ser un poquito más alta. Así. Entonces, si yo tuviera en el primer tramo una condición de borde, ponte que en un caso tengo una compuerta aquí. Y de aquí a partir de este va a salir una M3, que va a salir de acá y va a intentar llegar a la crítica, pero no va a alcanzar a llegar a la crítica en todo su tramo. Entonces esta M3 que tenía en este primer tramo, su cálculo va a partir de esta condición de borde de la compuerta. Y va a terminar aquí. Este va a ser su último punto de cálculo. Y de la segunda M3, que sería del segundo tramo, su punto sería este también, su punto de partida. Y este va a intentar llegar aquí a la... Esta sería la segunda M3. Entonces, esta condición de borde, este puntito de acá, va a ser el último punto de cálculo de esta primera M3 y va a ser el primer punto de cálculo de esta segunda M3. Entonces pasa exactamente lo mismo. Si las dos fueran M, si las dos fueran S, si una fuera M, la otra S, si una fuera S, otra M, y estamos hablando de curvas súper críticas, el último punto de cálculo de esta curva se convierte en la primera condición de borde de la siguiente curva, como vemos acá. ¿Ok? Responde tu pregunta, Alexander. ¿Está claro? Si tuviera condiciones de borde aguas abajo. Bueno, vamos a llegar a eso después. Ahorita estamos viendo que las condiciones de borde aguas arriba, las compuertas. Y ahorita en la siguiente página están las condiciones de borde aguas abajo. Ya, entonces pasa eso. Entonces estamos viendo la condición de borde aguas arriba, que es la compuerta. Entonces tengo una compuerta en distintos niveles y se convierte eso. Cuando tengo un cambio de pendiente entre curvas supercríticas, esta se convierte en mi condición de borde aguas arriba inmediatamente. Bueno, aquí tengo algunos dibujitos que yo había hecho ahí para ver algunos casos, por ahí les sirve. Y ahora vemos la condición de borde aguas abajo, justamente lo que habían preguntado, ¿no? ¿Qué pasa con una condición de borde aguas abajo? La condición de borde aguas abajo puede ser usualmente un embalse, que tengo aguas abajo, un río con un nivel más alto, un embalse, o un vertedero, porque el vertedero también me sube el tirante. Y eso se convierte en una condición de borde. Si tengo un perfil S, como está aquí el caso, la condición de borde aguas abajo, este reservorio, se convierte en mi primer punto de cálculo, porque es mi punto conocido, porque la altura de condición de borde aguas abajo tiene que ser un dato. O sea, alguien me tiene que decir, aguas abajo tienes un embalse con 2,5 metros de profundidad. Entonces ese es mi dato. Y a partir de este punto empieza el cálculo. Si se fijan en la flechita, el sentido de la flecha que les he dicho que era, es el sentido del cálculo. No es del agua, no es que el agua esté viniéndose en este sentido, o sea, no, porque el caudal, el agua sigue moviéndose de izquierda a derecha, o sea, el caudal siempre es positivo. El agua se está moviendo todo el tiempo de izquierda a derecha. Pero la flechita que tenemos aquí es por el sentido del cálculo. Esto me está diciendo que tengo que yo calcular de este punto, que es mi borde, hacia aguas arriba. Este es un perfil S1, mi condición de bordes aguas abajo, el embalse.
Y este es un M1, lo mismo, mi condición de borde es el embalse. La única diferencia es que en la S1 intentar llegar en 90 grados a la crítica y la M1 va a ponerse asintótica a la normal. ¿Qué pasa si mi condición de borde, mi reservorio, va bajando? Ya no está tan alto. Entonces ahora resulta que ha bajado y está por debajo de la crítica. Está aquí abajo. Si está por debajo de la crítica, es lo mismo de que existe esta condición o que no exista. ¿Por qué? Porque ya se convierte en una caída libre. Free overfall. Entonces, quiere decir que el agua ya, si está a mi altura del reservorio, está por debajo de la crítica, es como si existiera o no existiera. Da lo mismo que existiera esta condición de borde o que no existiera. Porque la condición de borde inmediatamente se convierte en la altura crítica. Y es el teorema de Jagger. El teorema de Jagger dice que si estoy haciendo el cálculo de una curva subcrítica, es esta subcrítica porque está por encima de la crítica, la altura crítica se da en la última sección del canal. Entonces, mi condición de borde se convierte en la crítica. Ahora, ¿qué pasa si mi altura del reservorio sube un poquito más y queda en la mitad entre la crítica y la normal? Entonces ahí la altura del reservorio se convierte en mi condición de borde, inmediatamente. Y me da una M2. ¿Qué sería esto? Vemos aquí otro caso de curva. Tengo un vertedero, aguas abajo. Este vertedero lo que va a hacer es que suba el nivel del agua hasta pasar sobre el vertedero. Y esta altura aquí del vertedero se convierte en mi condición de borde. Y esta me va a dar una S1. ¿Qué pasa en un cambio de pendiente cuando estoy calculando curvas subcríticas? Entonces tengo este cambio de pendiente acá. Tengo este cambio de pendiente. En este cambio de pendiente, lo que voy a tener es, como una condición de borde bajo este miel, mi condición de borde se convierte en la crítica. Voy a partir el cálculo de la crítica. Voy a calcular la M2, la M2, la M2. Y el último punto del cálculo de esta M2 se va a convertir en el primer punto del cálculo de la S1. Porque estoy calculando en el sentido opuesto al flujo, ¿no? Lo que os he dicho, todas las curvas supercríticas se calculan de aguas arriba hacia aguas abajo. Y las curvas subcríticas se calculan de aguas abajo hacia aguas arriba. Por eso cambia la flechita, que es el sentido de cálculo. Entonces esta voy a empezar a calcular desde acá, desde este puntito, y voy a calcular hacia abajo, hacia arriba. Ese último punto de cálculo de la M2 va a ser mi primer punto de cálculo de la S1. Y voy a continuar calculando esta S1. Y entonces tendría mi condición de borde natural y mi condición de borde impuesto para esta S1. Aquí, por ejemplo, este dibujito que estoy calculando ambos. Este dibujito es con 3 pendientes. Tengo aquí una primera pendiente. Aquí tengo mi segunda pendiente. Tengo una pendiente S. Luego tengo una pendiente M. Y luego tengo nuevamente otra pendiente M también, pero con una pendiente un poco más fuerte. Entonces aquí sale de una condición de borde, aguas abajo, que es la crítica. Mi último punto de cálculo de esta M2 que está aquí se convierte en mi primer punto de cálculo de la siguiente M2, que es esta. Entonces también en pendientes M pasa exactamente lo mismo, que de esta M hasta S o que de esta M hasta M. Y esto de las azulitas lo hemos visto ya hace un momento, ¿no? Que es las S, que son esta S2, que es una supercrítica, y esta M3, que es supercrítica, se calcula de aguas arriba hacia aguas abajo. Entonces el último punto de cálculo de la S2 se convierte en el primer punto de cálculo de la M3. ¿Estamos claros en todo lo que son los perfiles de flujo? ¿Alguien tiene alguna consulta?
Por si acaso, usualmente, bueno, no sé si lo voy a hacer ahora, pero usualmente en los exámenes, yo al menos una pregunta es únicamente dibujar todos los posibles perfiles de flujo. Entonces, una pregunta es que tú me dibujes los posibles perfiles de flujo sin hacer el cálculo. Únicamente dibujar los perfiles de flujo. ¿Y cómo puedes dibujar los perfiles de flujo? Conociendo esto, conociendo cuáles son las condiciones de borde. Si conoces cuáles son las condiciones de borde, tú puedes imaginarte cómo pueden ser los perfiles de flujo. Entonces te dibujas los perfiles de flujo posibles. Y esa suele ser una pregunta del examen. Que tú dibujes todos los posibles perfiles de flujo y si es que hay resalto, dónde sería y las posibilidades, ¿no? Porque si no puedes dibujar los perfiles de flujo, menos vas a poder calcularlos. Porque con el dibujo de los perfiles de flujo te das cuenta cuáles son las condiciones de borde. Y luego ya con el cálculo terminas de calcular partiendo de esas condiciones de borde, ¿no? Como está acá. Pasamos al siguiente punto, que es el resalto hidráulico. Entre el resalto hidráulico ya lo habíamos visto desde que habíamos visto el libro de Ponce, el libro de Bente Chao, donde podíamos podíamos ver el lugar de ocurrencia del resalto hidráulico asumiendo la pérdida por fricción igual a cero. Entonces, donde las fuerzas específicas se igualaban. Es exactamente lo mismo aquí. La única diferencia es que ahora las pérdidas por fricción no son cero, sino ahora existen pérdidas por fricción. A medida que el agua se mueve, pierde energía por fricción. Pero igual el resalto hidráulico, en el sitio del resalto hidráulico, se mantiene la conservación de momentum. Entonces las fuerzas específicas se igualan. Y si en algún lugar del canal el perfil de flujo tiene que pasar a través de la altura crítica. Ese lugar donde va a pasar a través de la altura crítica es el resalto hidráulico. No existe otra manera en que el flujo pase de una condición supercrítica a una subcrítica si no es mediante un resalto hidráulico. Es la única forma de que el flujo pase de un estado supercrítico a un estado subcrítico. Aquí está la altura secuente, dip. Entonces he dicho yo que había que aprender a calcular la altura secuente. Cuando calculo la altura secuente voy a poder calcular la curva secuente. Entonces esa curva secuente es la curva que tiene la misma fuerza específica de abajo. Y donde esta altura secuente se intersecte con la subcrítica, quiere decir que ahí se igualan las fuerzas específicas y es el lugar donde se va a producir el resalto hidráulico. Todo esto es aplicando el principio de momentum, ¿no? Si yo aplico el principio de momentum, esto ya lo hemos visto en el libro de Ponce, entonces tengo aquí un antes y un después, sección 1, sección 2, aplico la conservación del momentum, aquí está, el cambio en el momentum es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo de control. Entre el cambio en el momentum es esto, va a ser igual a las fuerzas que actúan en este trámite son únicamente las fuerzas de presión, la presión en la cara 1, la presión en la cara 2, aquí está, las fuerzas debido a la presión. Luego voy despejando esto y al final voy a llegar a la ecuación de fuerza específica, que es esta. La ecuación de fuerza específica, la ecuación de fuerza específica. Donde las fuerzas específicas se igualan, es el resalto hidráulico. Es exactamente lo mismo que está en el libro de Ponce. La fuerza específica es igual a este término, donde n es la distancia al centroide de la proyección vertical de la cara, ¿no? de la sección. Si es una sección simétrica, es la altura, la profundidad dividido entre 2, ¿no? La función de la fuerza específica F consiste en dos términos. Es decir, el primero, Q al cuadrado sobre GA, que es el momentum del flujo que pasa a través del canal,
de la sección del canal por unidad de tiempo y por unidad de peso. Y el área multiplicado por el nu, que es la distancia al centroide, va a ser la fuerza por unidad de peso del agua. Por eso le vamos a llamar la fuerza específica, ¿no? Era lo que decíamos. Esta es la misma gráfica donde está aquí fuerza específica versus altura de agua. Aquí un poquito el Velamont lo hace distinto, ¿no? La fuerza específica lo pone en la vertical y la altura de agua lo pone en la horizontal. Nosotros hemos hecho esta misma gráfica en el libro de Ponce, pero al revés. El nivel del agua, la altura de agua la hemos puesto en la vertical y la fuerza específica en la horizontal, pero se da la misma funcioncita. La misma funcioncita polinómica, donde el mínimo de la fuerza específica se produce en la altura crítica, y cuando la fuerza específica es la misma, se producen las alturas secuentes. Esta sería la altura supercrítica, por eso de la altura crítica para abajo las supercríticas, de la altura crítica para arriba las subcríticas. Esa sería su supercrítica y su secuente sería su subcrítica. Dos alturas que tengan la misma fuerza específica son secuentes. Como lo que decía, ¿no? Aquí tenemos dos alturas. Para la curva de fuerza, para la misma fuerza específica, en la curva siempre voy a tener dos alturas, ¿no? Excepto en la crítica. En la crítica, para una misma fuerza específica, voy a tener solo una altura, que es la crítica. Pero después, para cualquier otra altura, para cualquier otra fuerza específica, siempre voy a tener dos alturas. Siempre van a intersectar con dos puntos. Bueno, esto lo habíamos explicado también desde el anterior, desde que hemos visto esto con el libro de Ponce o en el libro de Bentechau, que está ese criterio que cuando la fuerza específica es la mínima, entonces el valor mínimo de fuerza específica se da en la condición crítica. Y aquí está la figura tal cual la habíamos visto en el libro de Ponce, en el libro de Bentechau, donde tengo el resalto hidráulico. El agua tenía un nivel de aproximación de H1, resalta, y luego tiene un nivel de salubridad de H2. Si estas H's lo llevo a la curva de energía específica, aquí está la energía específica, entonces H1 va a ser energía 1, acá, y H2 va a ser energía 2. ¿Qué ha pasado entre el punto 1 y el punto 2 con la energía? La energía se ha perdido. ¿Cuánta energía se ha perdido? Delta E. Esa es la cantidad de energía que se ha perdido en el resalto hidráulico. Ahora, si estas dos alturas yo las llevo a la función de la fuerza específica, ambas tienen la misma fuerza específica. Esta es la función de la fuerza específica. ¿Por qué? Porque existe conservación de momentum antes y después del resalto hidráulico. Entonces hay disipación de energía, pero conservación de momentum. Por eso la fuerza específica se iguala. Entonces, como va a haber conservación de fuerzas específicas, puedo aplicar el principio de la fuerza específica para encontrar las alturas secuentes. Si voy a encontrar las alturas secuentes, a esa curva que encuentre de la altura secuente la voy a llamar Sequent Deep Line, que significa el perfil de la altura secuente. ¿Cómo calculo este perfil de alturas secuentes? Yo calculo el perfil supercrítico, que es este S2. Entonces, he partido de esta condición de borde, que para mí era la condición de borde de la altura crítica, hago hacia arriba, porque el teorema de Jagger me dice para perfiles supercríticos.
La altura crítica se da en la primera sección, aquí arriba, es mi condición de borde, y con esa condición de borde he calculado el siguiente puntito, es este, siguiente puntito este, siguiente puntito este, siguiente puntito, uno todos los puntitos computacionales y se hace mi perfil. Se ha calculado este perfil de flujo, el perfil de flujo S2. Desde flujo que es súper crítico, para cada punto que he calculado, voy a calcular su respectiva altura secuente. De este subsecuente es este. De este punto subsecuente es este puntito. De este punto subsecuente es este puntito. De este punto subsecuente es este puntito. ¿Cómo voy a calcular las alturas secuentes? Con el principio de fuerza específica. La misma fuerza específica y encuentro la altura, la subcrítica. Tenía la supercrítica y encuentro la subcrítica. Uno todos estos puntitos secuentes y me va a dar el perfil secuente, que es este. Entonces, los perfiles secuentes se calculan de las curvas supercríticas. Yo tengo una curva supercrítica, calculo su secuente. Y donde la altura secuente se intersecte con la curva subcrítica, acá, se produce el resalto hidráulico. Porque se igualan las fuerzas específicas de estos dos. Y ahí es donde se produce el resalto hidráulico. Eso quiere decir que yo venía por acá, curva supercrítica, 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 se da el resalto hidráulico y luego sigo por acá porque es el punto, resalto hidráulico, donde las fuerzas específicas se igualan. Y luego sigo el cálculo por acá. El perfil de flujo que se da en esta condición es así, viene el agua por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, resalta y luego continúa por la S1. ¿Alguna pregunta de esto hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Poquito estamos como que... Dime. Esto solo se ve con las fuerzas específicas. No es como la anterior que se lleva con la energía en las alturas secuentes. Nunca hemos encontrado alturas secuentes con la energía. Con la energía se llama altura conjugada. Si son dos alturas que tienen la misma energía, a ver, aquí está la gráfica. Entonces aquí yo podría con la misma energía tener dos alturas. Tengo este que es el H2' con el H1. Esas dos se llaman alturas conjugadas porque tienen la misma energía. Pero secuentes únicamente si tienen la misma fuerza específica. Listo. Claro, Ok, gracias. listo. Entonces, para eso sirve el SDL, que es la Sequent Deep Line, para poder calcular la posición de tu resalto hidráulico. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros en toda la parte esa del concepto? ¿Qué perfiles tienen sus secuentes? Todos los perfiles supercríticos. Todos los perfiles supercríticos tienen su secuente subcrítica. ¿Ok? O sea que ustedes en sus exámenes, siempre que estés calculando una curva supercrítica, automáticamente tienes que calcular su secuente. Ok, eso anótense ahorita. Porque eso es sumamente importante en el momento de dar sus exámenes. Aquí vemos un poquito que son métodos computacionales para calcular la altura crítica y normal, que yo lo voy a pasar ahorita a la rápida esto, porque ustedes ya saben calcular la altura crítica y normal, de eso ha sido su examen. Entonces nosotros hemos dicho que nosotros vamos a agarrar las ecuaciones para calcular la crítica y la normal. Las van a poner en sus calculadoras y van a resolver con el botón Solver. Aquí el Berlamont, lo mismo que en el libro del Bentechao, nos explica un método numérico para calcular la altura normal, que no es nada más que el método numérico del punto fijo, donde para una sección trapezoidal, por ejemplo, es una ecuación implícita, y lo que hacen con la ecuación implícita, lo ponen la altura normal nueva en función de la altura normal pasada, o sea, despejan una partecita de la altura normal para iterativamente resolver. Ya está bien saber, acordarse de lo que era el punto fijo,
Pero nosotros no vamos a hacer esto, ¿no? Nosotros vamos a meter en nuestra calculadora la ecuacióncita y le vamos a apretar el botón Solver. Lo mismo para la altura crítica. Sabemos que la altura crítica únicamente para secciones rectangulares es una ecuación explícita donde puede despejarse la altura crítica. Pero para secciones más complejas que una rectangular se convierte en una ecuación implícita. Y la única forma de resolver es con método numérico. Entonces aquí lo mismo, el Berlamont nos va a explicar el método del punto fijo, donde despejo la altura crítica en función de la misma altura crítica y voy iterando hasta que los dos sean iguales, el new y el past sean iguales, y ahí paro la iteración. Pero otra vez, nosotros lo vamos a cargar la ecuacióncita a ustedes en sus calculadoras y le apretan el solver. No necesitamos aplicar estos métodos numéricos. Ok, entonces hemos llegado al punto 14.3, que es el método numérico de cálculo del perfil de flujo. Entonces ahora vamos a aprender a cómo calcular el perfil de flujo con un método numérico. Vamos a aprender dos métodos numéricos. Un método numérico en el que, aquí veamos esto bien, lo que yo tengo que calcular es el cambio de la altura respecto al cambio de la posición. Entonces, dependiendo del esquema numérico que voy a aplicar, estoy aplicando un esquema numérico para resolver una ecuación diferencial. Los esquemas numéricos para resolver ecuaciones diferencial, lo que van a hacer es, van a asumir que el cambio de la altura es constante y vamos a calcular el siguiente punto en posición, o voy a asumir que el cambio en posición es constante y voy a aplicar y voy a calcular el siguiente punto en altura. Esa es la única diferencia de los esquemas numéricos. Uno asume que el cambio en posición es constante y encuentro el cambio de altura, y el otro asume que el cambio de altura es constante y encuentro el cambio en posición. ¿Ok? Bueno, aquí están los métodos numéricos. Creo que ahorita nos quedan unos 10 minutos, no nos va a dar chance de ver esto. Quiero verlo íntegro en una nueva clase. Vamos a dejarlo aquí. Y mañana directamente vamos a ver el método numérico mismo, ¿no? Mañana vamos a ver el método numérico para calcular esto. El método numérico para calcular esto tiene mucho que ver con... a ver, déjenme ver. Por ahí sí más podemos ver. Si lo tengo este libro a la mano, lo vemos. Si así más, veamos un cachito antes de se acaba la clase y así mañana entramos íntegramente a los métodos numéricos. Han visto ustedes este libro, ¿no? Cuando han hecho análisis numérico. Este es el libro de Chapra, Numerical Methods, de Steven Chapra. Bueno, en mi opinión es un excelente libro para la gente que quiera aprender métodos numéricos. La gente que se lea este libro de principio a fin seguro que va a poder entender cualquier método numérico, desde diferencias finitas hasta elementos y volúmenes, toda la parte inicial. Lo mismo en diferenciación numérica y en métodos heurísticos. Es un libro bastante bueno, altamente aconsejable. Y en este lo puedo ver, hay una parte aquí que es el método, que es la serie de Taylor. Necesito, quiero ver un poquito con ustedes ahorita para que nos quede claros. Aquí está la serie de Taylor. Ya, la serie de Taylor, lo que a Taylor le interesaba
era un metodito encontrar una expresión numérica para poder pronosticar el siguiente punto conociendo el punto anterior de una función polinómica de orden variable. Entonces él ha puesto empeño para desarrollar una serie que le permita predecir la posición del siguiente punto en una función polinómica. Lo interesante es que cuando ha llegado a definir la serie de Taylor, luego nos hemos dado cuenta que cualquier tipo de función, si tú minimizas los deltas, la serie de Taylor puede servirte para aproximar, para linealizar cualquier tipo de función. Entonces, a partir de esto, si te das cuenta, aquí tienes una diferencial que en el libro de Chapra es el cambio de la velocidad respecto al tiempo y lo aproximas con deltas. Y estos deltas son la velocidad en un tiempo t más 1 menos la velocidad en un tiempo ti y los tiempos en i más 1 menos el tiempo i. Aquí tienes los deltas. Tienes la misma ecuación diferencial que nosotros tenemos ahora, pues solamente que nosotros estamos encontrando el cambio de altura respecto a la posición. Y aquí en este ejemplo del Chapra le interesa el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Y tú cuando haces la serie de Taylor, lo que te interesa es ver el siguiente punto. ¿Dónde está la figura? Aquí está. Lo que te interesa aquí en la serie de Taylor es que tienes aquí la función de x y aquí x. Entonces tú conoces tu x inicial, x sub 0, que es este valor. Conoces este valor, conoces la función de x, ¿no? Porque es una función de x. Si conoces x, conoces la función de x. Y lo que quieres calcular ahora es su siguiente punto, que sería este, en un x y más 1. Este siguiente punto que queremos calcular. Basado en una función cualquiera, que en este caso es una función polinómica. Si yo aplico el orden 0 de la serie de Taylor, quiere decir que es una constante. Entonces el siguiente punto es el mismo que el anterior. Si aplico el primer orden, es una línea, estoy linealizando el problema. Entonces el siguiente punto es aplicando una pendiente del primer punto. Es un problema de linealización, que esa es la base de todos los métodos numéricos que resuelven diferencias finitas. Es la linealización del sistema. Si voy a aplicar una de segundo orden, estoy aplicando una parábola. Entonces el siguiente punto tiene que ver con la función de una parábola. Entonces esto es lo que a nosotros nos interesa. El primer orden. El primer orden es la linealización de una función. Entonces yo tengo esta mi función, que yo que sé cómo sea, cualquiera que sea la forma de esta área negra, que es la verdad, el true. Y yo para resolverlo voy a dividir esta negra en pura líneas chiquititas, pero todas líneas. Entonces estoy linealizando el sistema. ¿Y cómo lo linealizo? Con el primer orden de la serie de Taylor. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Vamos a usar el primer orden de la serie de Taylor para linealizar nuestra función, que es una función no lineal, y poder resolver el perfil de flujo. ¿Ok? Bueno, creo que sí, Tomás quería mostrarles ahora. Pueden repasar un poquito sus métodos numéricos, porque los métodos numéricos que vamos a ver son métodos de diferencias finitas centrado. Es lo mismo que está aquí en este libro, en el Chapra. Ese es el método numérico que vamos a aprender a usar para resolver esto. Los que quieren hacer y quieren resolver con otros métodos numéricos que ustedes han visto, por ejemplo en cálculo 3, creo que han visto Runge-Kutta, no sé, o en métodos numéricos han de ver Runge-Kutta, también pueden usar Runge-Kutta para resolver un perfil de flujo. Cualquier método numérico que hayan podido aprender sirve para resolver los perfiles de flujo. Nosotros vamos a usar dos. Ya les he dicho que están basados en el primer orden de aproximación de la serie de Taylor. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Inge, una pregunta quería. Dime. El compañero anterior preguntó que en dos tramos un perfil se puede complementar, ¿verdad? Usted dijo. Ya que la condición de borde que el último punto de cálculo de uno puede ser el primer punto de cálculo del segundo tramo, sí. En el caso si en el caso de dos tramos las pendientes serían iguales,
¿Cómo serían los perfiles? No, si las pendientes son iguales y la geometría es igual, es un solo tramo, ¿no? Ah, ya. Es que vi en un examen pasado que te daba 2 tramos, pero las pendientes eran iguales. Entonces es un tricky. Eso es un tricky para que tú pongas ahí. Si las pendientes son iguales, es un solo tramo. Punto. Ah, ya, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces mañana directamente vamos a arrancar con los métodos numéricos para calcular los perfiles de flujo. ¿Ok? Listo, nos vemos mañana entonces en clases. Chao, chao a todos. Está bien.